Bienvenidos a una nueva entrega de la serie de Visita a las Ciencias Básicas. Este programa se emite desde la Universidad Nacional del Perú Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque por nuestro amigo de Facebook Medicina Residentado. No olviden suscribirse a sus redes sociales. Episodio 14. Inmunoglobulinas. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho este episodio destinado a revisar las inmunoglobulinas. Estructura y función de las inmunoglobulinas. Los anticuerpos son glucoproteínas sintetizadas por los linfocitos B y células plasmáticas, los cuales secretan proteínas solubles en respuesta al estímulo antigénico. Su característica fundamental es que tienen la propiedad de unirse específicamente al antígeno que indujo a su formación. Son por ello uno de los elementos fundamentales de la respuesta inmunitaria específica. Se las denomina inmunoglobulinas porque son proteínas formadas por grupos globulares y son capaces de transferir pasivamente la inmunidad al administrarse a otro individuo. Clásicamente reciben el nombre de gamma-globulinas por su migración electroforética en un proteinograma. Existen 5 clases básicas o isotipos de inmunoglobulina que, agrupadas de mayor a menor concentración en el suero de un adulto normal, son inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. La frecuencia de una determinada clase de inmunoglobulina en los mielomas es directamente proporcional a la concentración de dicha inmunoglobulina en el suero, G, A, M, D y E. Estructura de las inmunoglobulinas. Primeramente hay que referirse como modelo básico a la molécula de inmunoglobulina y posteriormente se analizarán las diferencias de esta con las otras clases. La inmunoglobulina G se trata de un tetrámero, o sea, está formado por 4 cadenas peptídicas. 2 cadenas pesadas H idénticas entre sí, una en una misma molécula de inmunoglobulina, H de heavy o pesado en inglés, y 2 cadenas ligeras L de light o ligero, también idénticas que se ensamblan adoptando una configuración espacial en forma de Y. La secuencia de aminoácidos de la cadena pesada es la que determina la clase y la subclase de la inmunoglobulina, es decir, inmunoglobulina G4 o inmunoglobulina D o los diversos tipos de inmunoglobulinas. Existen 5 clases básicas de cadenas pesadas que se designan con la letra minúscula griega homóloga de la latina con la que se muestra a la molécula de inmunoglobulina completa. Gamma para inmunoglobulina G, alfa, inmunoglobulina A, mu, inmunoglobulina M, delta, inmunoglobulina D y epsilon, inmunoglobulina E. A su vez, existen 4 subclases de cadena gamma y 2 de alfa. Funciones de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas funcionan como enlace entre el antígeno que reconocen mediante el FAB y la respuesta inmunitaria que desencadenan a través del FC, que puede interaccionar con diversos componentes solubles del complemento o celulares como macrófagos y células natural killer, a los cuales se van a encargar de activar. Unión específica con el antígeno. La función de unión específica con el antígeno reside en el fragmento FAB, en una hendidura que se forma en la conjunción de las regiones VH y VL, es decir, los dominios variables de las cadenas ligeras y pesadas. Funciones efectoras. Estas funciones son mediadas por los dominios constantes de las cadenas pesadas, concretamente CH2 y CH3, los cuales pertenecen a la región FC. Las funciones efectoras más importantes son: activación del complemento, unión a los receptores para el FC de las células fagocíticas, lo cual hace que se facilite la fagocitosis, unión a los receptores para el FC de los mastocitos basófilos y eosinófilos, induciendo así su degranulación,
unión a los receptores para el Fc de la membrana de las células NK o natural killer, y capacidad de atravesar membranas del organismo como la placenta. Hay que recalcar que solo la inmunoglobulina G atraviesa la placenta. Clases de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina predominante en el suero y en el espacio extravascular es la inmunoglobulina G. Difunde muy bien a través de las membranas y es también la que predomina en las secreciones internas. Es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta. La inmunoglobulina G, procedente de la madre, es la principal inmunoglobulina del feto y del recién nacido, y persiste en la circulación del niño durante los primeros 6 u 8 meses de vida. Existen 4 subclases determinadas por pequeños cambios de aminoácidos en sus cadenas pesadas, denominadas inmunoglobulina G1, G2, G3 y G4, cuya proporción respecto del total de inmunoglobulina G sérica es 70, 20, 6 y 4% respectivamente. Es decir, son tanto más abundantes cuanto menor es el número de su subtipo. Es importante recordar que la subclase inmunoglobulina G4 es la única inmunoglobulina G que no fija el complemento por la vía clásica. Características de las otras clases de inmunoglobulina. Inmunoglobulina M. La forma secretada es un pentámero de 5 moléculas de inmunoglobulina M. También existe en su forma monomérica, como proteína de membrana en la superficie de los linfocitos B. Cada uno de los 5 monómeros de la forma secretada se mantiene unido gracias a puentes disulfuro intermonómetros situados en el dominio CH3. La polimerización está determinada por la cadena J, proveniente del inglés junction o articulación, que es sintetizada por las propias células secretoras de anticuerpos o células plasmáticas, y que se une covalentemente a través de un puente disulfuro a la cadena pesada mu. El carácter pentamérico confiere a los anticuerpos de clase inmunoglobulina M una gran eficiencia para activar el complemento y para aglutinar antígenos, ya que al contener 5 regiones Fc, lógicamente son 5 veces más potentes que una forma monomérica. Como desventaja, por su gran peso molecular, la inmunoglobulina M no difunde fuera de los vasos, siendo por ella exclusivamente intravascular y no cruza la barrera fetoplacentaria. Inmunoglobulina A. Está presente en suero y secreciones. Es la inmunoglobulina predominante en las mucosas y secreciones externas, como el tubo digestivo, el árbol tracobronquial, la nasofaringe, leche materna y calostro, saliva, lágrimas, bilis y flujo vaginal, donde actúa localmente neutralizando a los posibles patógenos. Existen 2 subclases de inmunoglobulina A, inmunoglobulina A1 e inmunoglobulina A2, en función de cambios de aminoácidos en sus cadenas pesadas alfa. La inmunoglobulina A2 constituye solo el 10% de la inmunoglobulina A sérica, mientras que en las secreciones su porcentaje es algo superior, llegando al 50%. La inmunoglobulina A sérica es en su parte monomérica, hasta un porcentaje del 80%. No obstante, existe también una inmunoglobulina A dimérica, que es la forma mayoritaria de las secreciones, que está constituida por 2 moléculas de inmunoglobulina A unidas por una cadena J. Esta inmunoglobulina A dimérica, predominante en las secreciones y mucosas, contiene además un polipéptido denominado componente secretor, que no es sino un fragmento que proviene del receptor de la membrana basal de la célula epitelial de las mucosas, a través de la que ésta capta las formas selectivas de inmunoglobulina A dimérica para finalmente ser secretadas. La unión del componente secretor a la inmunoglobulina A confiere además una mayor resistencia al ataque de enzimas proteolíticas presentes en el medio extracelular. Al cubrir zonas sensibles a dicho ataque, como la región bisagra, lo que permite es que los anticuerpos de clase inmunoglobulina A puedan actuar en las secreciones y proteger las mucosas, impidiendo o bloqueando la adhesión de los microorganismos. Algunos autores sostienen que la inmunoglobulina A también puede actuar como una barrera contra alérgenos alimentarios. Inmunoglobulina D. Su concentración sérica es muy baja en los sujetos sanos.
Los linfocitos B vírgenes, cuando alcanzan el estadio de plena madurez inmunológica, coexpresan inmunoglobulina D de membrana junto con inmunoglobulina M. Se sugiere que el papel fisiológico de la inmunoglobulina D reside sobre todo en actuar como receptor de los linfocitos B para el antígeno. Inmunoglobulina E. La concentración sérica de inmunoglobulina E es muy pequeña en sujetos sanos. Interviene fundamentalmente en la defensa frente a helmintos o parásitos gracias a su unión a receptores de membrana específicos para la Fc de la inmunoglobulina E. Están presentes en los eosinófilos y también generan las reacciones alérgicas por su capacidad de unirse a basófilos y mastocitos. Todo esto mediante receptores de gran afinidad que estas células poseen para el extremo Fc de la inmunoglobulina E. La activación de los eosinófilos por medio de estos receptores produce la liberación de la proteína catiónica del eosinófilo, mientras que los basófilos y mastocitos liberan múltiples moléculas vasoactivas e inflamatorias, y la que más destaca entre estas es la histamina. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. No se pierda una nueva entrega todos los martes y jueves, solo aquí en CME Online, la emisora en streaming para los profesionales de la salud de habla hispana. Todos nuestros contenidos, una vez dados de baja de nuestra programación, se cargan en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Comunidad Médica Educativa.